Buenos días, ¿me escuchan? Buenos Buen día, días. profe. Buen día, ¿cómo les va? Bien. Bueno, empecemos. Sus notas ya están en el sistema. Sus notas son de hecho muy buenas. Me alegra por ustedes, porque creo que lo había dicho la semana pasada. Comparado con el primer semestre, sí, estas notas son mucho mejores, ¿no? Entonces, y el promedio de todo el curso es bueno y eso me alegra bastante. Entonces, lo que empecemos a ver desde hoy, eso será lo que involucra entonces nuestra segunda mitad de nuestro parcial, ¿no? Tenemos igual 8 semanas, pues serían 8 encuentros, ¿no? 8 semanas, y eso es lo que estaría entonces en nuestro segundo parcial. Claro, tenemos que hacer una decisión, sobre todo con las lecturas. Esta semana no les voy a enviar nada, así que pueden pasar tranquilos para que puedan terminar sus otras clases, porque creo que algunas de sus clases todavía están en proyectos finales o pues exámenes o trabajos. Entonces, pero sí la próxima semana. Entonces, la próxima semana ya decidiremos qué lecturas vamos a escoger, porque no nos da el tiempo para leerlas todas. Yo hubiese pensado que tendríamos más tiempo. Como ustedes no nos vemos pues todas las veces que deberíamos vernos, entonces tienen como 2 horas, poco más quizá, 2 horas aparte para leer más. Hubiese pensado, como digo, que hubiésemos podido leer más, pero, pero no ha sido posible. Creo que, que la adaptación también al uso de estos medios electrónicos lleva su tiempo. Y entonces, como ustedes o algunos de ustedes no tienen acceso completo a Internet, pues sí lleva más tiempo enterarse de qué es lo que estamos haciendo en clase. Pero de todas maneras, como digo, entonces ya para esta segunda parte de nuestro semestre, decidiremos también de las lecturas que están en la plataforma, escogeremos 2 lecturas. Lo que teníamos en la plataforma como 4 lecturas, me parece. O sea que nos faltaría leer, pero escogeremos de ellas 2. Y para los trabajos que se vienen. Entonces, eso es. No sé, Ana María, ¿tenías alguna pregunta? Que te veo con el micrófono, ¿o no? Creo que no. Bueno, eso, entonces, esta semana quedarían ustedes sin trabajo, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de tarea. Pero sí la próxima semana. Entonces, la próxima semana usted ya les indicará qué es lo que tendríamos que hacer, porque, como les decía, lo que quiero es que ustedes ya queden un poco libres con el resto de sus clases, que yo supongo que están todavía en sus trabajos finales. Eso es, chicos. Antes de empezar la clase de hoy, si alguien, creo que ya lo hicimos el miércoles, me parece que sí. Pero de todas maneras, me tomo solo unos 2 minutitos hasta abrir y a la lista acá para tomar la asistencia. Si alguien quiere comentar algo, les escucho, ¿no? Ok, Denis Andrade. Presente, profe. Gracias. Alex ya no viene, ¿no? Un segundo. Ok, Brian Asitinbay. Presente, profe. Gracias, Alejandro Barreno. Alejandro. Presente, profe. Gracias.
Julio Cabrera. Buenos días, presente, profe. Buen día. Carmen Caguas. Presente, profe. Gracias. Milena Calapucha. Presente, profe. Buenos días. Buen día, gracias. Mauricio Carwa. Mauricio. No está. Pamela Chonata. Presente. Gracias. Tommy Cruz. Presente, profe. Gracias. Ruth Cujilema. Ruth Cujilema. No la veo. José Ebla. Buenos días, profe, presente. Buen día. Recién está entrando Ruth. Nicole. Judith Nicole. No está. Carla García. Presente. Gracias. Edison Guamán. Edison. Tampoco está. Catherine Guzñay. Buenos días, profe. Presente. Buen día. Gracias. Bélica. Bélica tampoco está. Evelyn Lema. Buenos días, presente. Buenos días. Gracias. Ana Carolina. Presente, profe, buenos días. Buen día. Gracias. Ricardo. Ricardo Moreira. No está tampoco. Lenin Adrián. ¿Cómo está, profe? Buenos días, presente. Buen día. Gracias. Ana María. Buenos días, presente, profe. Buen día. Diego Paguay. Buenos días, profe, presente. Buen día. Gracias. Marisol Paredes. Marisol. Silvana. No está. Pedro Pingos. Buenos días, profe, presente. Buen día. Gracias. Segundo, Cuna. Buenos días, profe, presente. Buen día. Segundo, Delia Quispe. Buenos días, profe, presente. Gracias. Rubí Quispe. Presente, profe. Gracias. Adriana Corina. Buenos días, profe. Presente. Gracias. Buen día. Darío Javier. Buenos días, profe, presente. Buen día. Gracias. Ariel Marcelo. Buenos días, profe, presente. Buen día. Gracias. Carmen Eugenia. Buenos días con todos, presente. Gracias. Mercy Gabriela. Buenos días, profe. Presente. Gracias. Jenny, buen día. Jenny Alexandra. Buenos días, presente. Gracias. Ángeles Valdés. Buenos días, profe. Presente. Gracias. Maeva Velasco. Angie Yupangi. Presente. Gracias. Valeria. Buenos días, presente. Gracias. Y Daniel Zurita. Daniel. Daniel no está. Ok. Entonces, ahí estamos. Profe. Hay muchos ausentes, güey. Sí. Buenos días, perdón que le moleste. Lo que pasa es que no podía ingresar a la clase porque está lento mi internet y ya pasó mi nombre en la lista. Ya, sí te puse, Ruth. Sí lo vimos cuando entraste. Ya, gracias, profe. No hay problema. Ok. ¿Alguien recuerda lo que vimos la clase pasada? Las notas, profe. Sí, la clase antes a esa. Estábamos hablando sobre los historiadores griegos, los Ujú. últimos que topamos, que eran Clemente de Alejandría, Eusebio, y otros más que ya no me acuerdo.
Ok, Ana Carolina, está bien. ¿Alguien quiere desarrollar un poco? Nos quedó en responder acerca de lo que, bueno, al final dije que serían católicos incrédulos y eso nos estaba explicando. Hazme un poco acuerdo, Ángeles. ¿En qué habíamos quedado? Usted estaba diciendo acerca de las personas que, por ejemplo, van a misa y luego cometen errores. Y yo le decía por eso que, o sea, la cuenta serían católicos o cristianos incrédulos, porque mientras más, o sea, se van y dicen, bueno, yo voy, me arrepiento de mis pecados, pero ¿de qué sirve cuando vuelve a hacerlo e incluso peor? Bueno, creo que lo que habíamos estado queriendo decir era que teníamos entonces creo que les estaba diciendo que actualmente, y esto solo como paréntesis ya para empezar nuestra clase, pero claro, actualmente tenemos decía, somos culturalmente católicos, ¿no? Y esto obviamente viene de toda esta tradición de la Edad Media y después de la conquista, ¿no? Digo tradicionalmente católicos o culturalmente católicos porque, pues, si uno hace una encuesta o las últimas encuestas en Ecuador, resulta que sí, el 80, no menos, el 70 y pico % de las personas son creyentes, de las cuales 50% son católicas y el resto de otro tipo de denominaciones. Entonces uno sí podría decir, claro, somos culturalmente católicos, ¿no? Pero digo, ¿qué significa esto, no? Esto es una suerte de pensar en que nos llamamos católicos como diríamos, nos llamamos latinoamericanos o nos llamamos andinos, pero no tiene mayor significancia más allá del nombre cultural, ¿no? Es decir, yo he enseñado también varias clases, yo no soy católico, pero de todas maneras, sí hay una contradicción evidente ahí. No, yo he enseñado varias clases en maestrías y claro, a veces resulta que, bueno, algunas de las clases que doy tienen que ver con filosofía y demás, pero resulta que a veces, claro, cuando empezamos a hablar de cosmovisiones, ¿no? Cosmovisiones andinas y de otros lugares, sobre todo de Asia, de América, resulta que los católicos son los primeros que atacan al mismo catolicismo y a mí me parece de lo más, diríamos, que de lo más curioso, ¿no? Son los primeros que dudan y son los primeros que atacan a su propia institución. Entonces me parece a mí, como decía al principio, claro, culturalmente la mayoría de la gente es católica, que sean realmente católicos o que profesen tener esa creencia, eso ya tiene mucha más duda, ¿no? Por lo menos se presenta con mucha más duda. Y bueno, pero más o menos como para relacionarlo con lo que vamos a ver hoy, claro, todo esto tiene que ver con nuestra tradición, ¿no? Cómo nos han criado, cómo nos han educado. Y sin embargo, también nos propone como pensar en que si todo lo que conocemos y si toda nuestra tradición, todo nuestro conocimiento tiene que ver simplemente con lo que nos han enseñado. Y no hay nada, pongámoslo así, no hay nada original o no hay ninguna decisión individual de creer en algo o una decisión individual de pensar lo que me han enseñado, sí lo voy a creer por estas razones o no lo voy a creer por estas razones, y sin embargo, eso nunca o muy pocas veces pasa, ¿no? Es decir, simplemente hemos crecido en la tradición y como hemos crecido en la tradición, o pongámoslo de otra forma, ¿no? Porque estoy hablando solo de los católicos, pero puede ser cualquier otra tradición, ¿no? Pongámoslo, han crecido en la tradición andina o han crecido en la tradición de la Pachamama, supongamos, ¿no? Entonces uno crece en la tradición, pero nunca ha habido el espacio, o por lo menos no
no ha surgido la curiosidad de mucha gente, la curiosidad intelectual, de detenerse un segundo individualmente y pensar, a ver, si es que lo que nos han enseñado, primero, o lo más importante, pensaría yo, es verdad. Segundo, si es trascendental para mi vida y cómo impacta mi vida, ¿no? Entonces, digo, pues uno puede coger el catolicismo, pero podemos coger cualquier otra cosa en las cuales ustedes hayan crecido, ¿no? Si ustedes han crecido con una familia budista, lo mismo. Si ustedes han crecido con una familia evangélica, lo mismo. O con los testigos de Jehová, lo mismo, ¿no? O sea, a la final daría lo mismo, ¿no? Es decir, porque si uno crece, vamos a suponer, si uno crece con los testigos de Jehová, también eres culturalmente, o sea, te has generado dentro de esa cultura y no te has detenido a pensar sobre estas preguntas trascendentales, ¿no? Que me parece que son importantes, ¿no? ¿Será que lo que yo estoy creyendo es verdad? ¿Ah? Es decir, ¿será que lo que con la tradición con la que yo he crecido es cierta? Y por eso yo pues ponía el ejemplo al principio, ¿no? Para mí, los católicos, muchos de los católicos, digo, son culturalmente católicos porque solo son de nombre. No creen en lo que, en su tradición, no la creen, son los primeros que la critican. Entonces, me parece que claro, pero también podríamos ponerlo de otra forma, ¿no? Es decir, yo también he pensado muchas veces que América Latina, hay una gran porción en América Latina y una gran porción en Ecuador, en la que somos culturalmente marxistas. Es decir, no sabemos ni siquiera qué es Marx, pero pensamos como que fuéramos marxistas. Es decir, como escuchamos tanta discursiva política, porque somos altamente políticos, digo, las familias ecuatorianas son altamente políticas, entonces empezamos a utilizar el mismo lenguaje marxista sin realmente haber leído Marx o entender qué es lo que Marx dice, y pensamos a veces como marxistas, ¿no? Entonces, cuando escucho comentarios, y no hablo de ustedes, sino en general, ¿no? Cuando escucho comentarios de que los ricos son el problema de la sociedad, ese es un lenguaje completamente marxista, ¿no? Es decir, echar la culpa de todo lo que nos está pasando a los ricos, echar la culpa de todo lo que nos está pasando a los empresarios, o a la prensa, o al... ¿no? Entonces, eso es un lenguaje completamente marxista. O cuando uno dice, es que la lucha de clases, ese también es un lenguaje marxista, y como digo, resulta que mucha gente no ha leído a Marx y no sabe, o sea, conoce a Marx de nombre, pero no lo ha leído y no lo ha estudiado, y sin embargo hablan como marxistas, ¿no? Es decir, Jordan Peterson, uno de estos pensadores intelectuales contemporáneos muy importantes, él decía, a muchos marxistas no es que les importen los pobres, sino que odian enteramente a los ricos, ¿no? Y por eso son marxistas. Y pareciera que sí. Entonces, cuando tú encuentras un lenguaje que es como agresivamente en contra de todo lo que se llama empresario o empresa privada o gente rica, entonces, claro, sabes que estás en ese contexto, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Quizá ya para, como decía, intentar relacionarlo con lo que vamos a ver hoy. Pero diría, es lo mismo, ¿no? Es decir, nos generamos dentro de esta discursiva, hemos crecido dentro de esta discursiva, digámoslo, del catolicismo o de la Pachamama o del marxismo, hemos crecido en esta discursiva, pero y sin embargo no nos hemos detenido a pensar si es que lo que estamos diciendo es verdad, ¿no? Es lo primero, creo yo, y además que lo más importante, si lo que creemos es verdad, ¿no? Y entonces resulta que nos vamos a encontrar con muchas sorpresas si es que realmente vamos a caminar por ese camino, porque no es un camino, no es un camino que demora un mes o 2 meses, es un camino que demora muchos años y quizá toda nuestra vida,
¿no? Y nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, ¿sí? Es decir, si uno realmente dice, bueno, estas son mis creencias, ¿no? Esto es lo que yo he crecido pensando. Vamos a ver si es que es verdad. Y ese vamos a ver si es verdad no significa un caminar de un día o de un mes. Es un caminar de muchos años, es un caminar incluso de toda una vida, ¿no? Entonces, me parece que a eso es a lo que yo me refería, ¿no? Como culturalmente católicos o lo que sea culturalmente marxistas, ¿sí? Y entonces, pues, si nos regresamos de dónde sale esto, claro, sale de la Edad Media, ¿no? El otro día estaba yo escuchando una argumentación que decía más o menos como, claro, somos católicos o creyentes, pongámoslo de esta forma, porque nos impusieron el catolicismo, ¿no? Porque nos vinieron con las armas y nos la impusieron. Y claro, o sea, en cierta forma, históricamente, eso tiene razón, o sea, en cierta forma, ¿no? Porque resulta que esto no es parte de nuestra clase, pero, o sea, digamos, transversalmente sí es parte de nuestra clase. Resulta que, claro, en los primeros siglos de la era cristiana, pues los cristianos no perseguían a nadie y no imponían el cristianismo a nadie, ¿no? Sino que ellos eran los perseguidos y ellos eran los asesinados. De hecho, ya cuando vamos a empezar, hoy vamos a terminar de ver la historiografía de la Edad Media, entonces vamos a encontrarnos que hay gente que escribió sobre los mártires de la iglesia, ¿no? Claro, al último lo ponían como mártires de la iglesia católica, pero al fin y al cabo eran mártires del cristianismo, ¿no? Me refiero a que la gente moría por su creencia, que estaba dispuesta, abierta a morir por su creencia. Y entonces, no, es imposible pensar que hay algún tipo de imposición en algo en la que te están persiguiendo, ¿no? Es imposible. Deberías tener el poder político para perseguir a alguien, imponer tu creencia para poder decir que es imposición. Pero si no tienes ese poder político y al contrario te están persiguiendo y te están matando por ello, es como absurdo pensar entonces de que esto fue por imposición. Pero claro, ya después, cuando la iglesia finalmente se comporta como una institución mezclada con la política, porque Constantino al fin y al cabo fue el emperador que aceptó el cristianismo como una más de las religiones que estarían en el Imperio Romano. Y luego se crea ya políticamente los próximos concilios, ¿no? Porque, claro, o sea, si habían reuniones de creyentes, ¿no? Durante el primero y segundo siglo, incluso el tercero, pero ya en el cuarto siglo, claro, Constantino y los otros emperadores arman ya los concilios posteriores, como el concilio de Nicea, donde, claro, sí es, digámoslo, mayoritariamente religioso, pero con una gran porción también política, ¿no? Entonces se arma el concilio y los próximos concilios y la institucionalidad de la iglesia crece mezclada con la política, ¿no? Y entonces, claro, nos encontramos que ya la última parte de la Edad Media, o en la Alta Edad Media, claro, nos encontramos con una institucionalidad católica que es muy fuerte y que ahora sí, con el brazo político que lo apoya, empieza a imponer la creencia, ¿no? Entonces, claro, nosotros habíamos visto a Carlomagno, bueno, no lo habíamos visto, solo lo habíamos mencionado, pero Carlomagno, claro, en sus conquistas para crear el Sacro Imperio Romano Germánico, impone, esta vez sí, el catolicismo, y le impone a uso de fuerza, ¿no? A uso de armas, a uso de espadas, y le impone, y después ya pasará el tiempo, me refiero en la misma Edad Media, ¿no? Y el catolicismo es impuesto ya en todo el Sacro Imperio Romano Germánico, y ahora resulta que tenemos ciertos grupos religiosos como los dominicos. Los dominicos hay mucho que alabar, pero quizá en esta parte de la historia hay que ponerle un paréntesis porque fueron
no solo ellos, claro, pero fueron los que intentaron justificar teológicamente la persecución a los herejes, ¿no? Entonces, del siglo XI, XII y XIII, hay una persecución bárbara a los herejes, ¿no? Y empieza con lo que se conocería con la cacería de brujas, ¿no? Esta suerte de pensar en que hay mujeres que, y esto es mujeres, ¿no? Brujos sí, también habían, pero eran mayoritariamente mujeres, ¿no? Entonces, que había mujeres que tenían poderes sobrenaturales que los utilizaban en contra de la comunidad. Y entonces se escribe, la Iglesia Católica manda 2 monjes, de hecho eran 2 monjes alemanes, si es que no estoy mal, a revisar las acusaciones de brujería que se estaban realizando en el imperio, ¿no? Me refiero al Sacro Imperio Romano Germánico. Y estos 2 monjes escriben un manual, de hecho el manual, si alguno lo quiere leer, porque es gratuito, lo pueden encontrar en internet. El manual se llama El Martillo de las Brujas. A ver, déjenme, lo voy a buscar acá y les pongo. Denme un segundo. Profe, Sí, Tom. profe, un compañero dice que si por favor le pueden dejar ingresar porque recién le llega la luz. Claro, no veo a nadie en la sala, Tommy. Ya cuando lo vea lo dejo entrar. Gracias. ¿Quién es? Edison Fabián. Edison, ok. Bueno, ya cuando lo vea lo dejo entrar, pero no está todavía en la sala. Ok, supongo que están viendo. Este es el manual, ¿no? Este es el nombre en latín. Maleus Maleficarum, me había olvidado. Aquí está. Y acá está, claro, acá está el nombre de los 2, ojalá lo estén viendo, el nombre de los 2 monjes, ¿no? Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Los 2 son alemanes. La EI se pronuncia como I, ¿no? Heinrich Kramer und sería Jacob Sprenger. Sí. Bueno, en este Martillo de las Brujas, entonces ellos escriben un manual relatando los casos que han encontrado de brujería y dan una suerte de principios de cómo se pueden identificar a las brujas, ¿no? Y estos principios luego se utilizarán para... ahí está, ya lo estamos poniendo. Entonces estos principios se utilizarán para juzgar después a las brujas, o sea, a las mujeres que están siendo acusadas de brujas, y servirán o sea, este manual servirá para juzgarlas ya en un tribunal eclesiástico, ¿no? Estos tribunales eclesiásticos, claro, a ver, uno piensa, esto también hay que ponerlo como en paréntesis, uno piensa que la Iglesia Católica mató a muchísima gente con esta acusación a las brujas y demás. O sea, la Iglesia Católica sí tuvo su periodo gris, ¿no? Muy negro, pero hay más en la discursiva, hay mucha más exageración que en la realidad. No es que no hubieron matanzas, sí hubieron matanzas y se mató a gente y se mataron a brujas, pero no son los miles que uno pensaría, sino que no son tantos, ¿no? De hecho, tenemos recuentos contemporáneos que critican esta idea de los últimos siglos, esta idea que pensaba que, claro, o sea, lo que se hizo fue matar a medio mundo y no, o sea, no es así. Pero no quiere decir que no hubo matanzas, no, tampoco. No. Entonces, estas mujeres, lo que sucedía era que estas mujeres
tenían una... tenían el peligro de ser acusadas por las mismas mujeres. Y esto porque, vamos a ver, supongamos que ustedes viven en una comunidad pequeña, ¿no? Y eso sí se lo puede suponer porque muchos quizá hemos vivido en comunidades pequeñas o hemos vivido en aquellos barrios en los que todo el mundo se conoce en el barrio, ¿no? Entonces, quítale el internet, quítale la televisión, quítale la radio, lo único que pasa es el chisme en el barrio y el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y además no hay tecnología, no hay los avances de la medicina, ni los avances tecnológicos que tenemos ahora, y alguien se muere en el barrio, ¿no? Y además ponle en el contexto católico, ¿no? Entonces alguien se muere en el barrio. Y si alguien entonces se muere en el barrio, las obvias conclusiones serían, como todo es parte de esta tradición entonces institucional católica, ¿qué brujería le hicieron? ¿Y quién fue el que lo hizo? ¿No? Entonces resulta que muchos de los casos de estas muertes, las últimas personas que vieron y tuvieron contacto con los fallecidos fueron las lecheras. Entonces, por eso tengamos en contexto como que uno viviese, ¿no?, en un sector donde todavía no hay leche pasteurizada o lo que sea, la leche, pues, uno compraba la leche a la lechera, ¿no? Entonces, la lechera venía, comprabas la leche y ya. Te mueres, entonces, ¿quién es la última persona que te dio la leche? Pues la lechera, ¿no? Entonces, empiezan a ver como las sospechas y en este manual dan como esos indicios de cómo juzgar si una mujer es bruja o no. Entonces, pues las lecheras eran las primeras vistas. Un segundo punto muy interesante también era que buscaban también a muchas mujeres gorditas, ¿ah? Porque se suponía que estaban dadas a los placeres. Y además que la idea de gordura, antes de la idea contemporánea, era muy bien vista, no la obesidad, no la obesidad, sino la gordura, me refiero como un aspecto de belleza. Entonces, las gorditas se las veían muy bonitas y además, entonces, si eras gordita, eras proclive a ser abierta o a estar abierta a los placeres carnales, ¿no? Entonces, si eras lechera, gordita, y además que fuiste la última que vio a la persona que murió, o que tuvo contacto con la persona que murió, eras muy susceptible de ser acusada como bruja. Entonces, claro, la brujería es perseguida, y después de la brujería se abre el espacio para perseguir a los herejes, ¿no? Y la Iglesia Católica, como digo, siglo, sobre todo 12 y 13, persigue a los herejes, y esto a los herejes son a todos, no solo a los ateos, también se persiguió a los judíos, y creo que ya lo hablamos en la clase pasada, ¿no?, que muchos de estos judíos pues migraron a América Latina, los sefardines, ya después de la conquista, y algunos creen que incluso antes de la conquista, de la llegada de Europa, de España a América Latina, los sefardines ya llegaron acá, y hay un estudio muy importante, creo que ya lo vimos en la clase pasada, no estoy seguro, que pues el 1/3, ¿no es cierto?, de nuestra población en América Latina tiene raíces judías, ¿no? ¿Y de dónde salen estas raíces judías? O sea, los judíos, claro, sí migraron durante la Segunda Guerra Mundial, pero migraron sobre todo al sur del continente, ¿no? Argentina, Chile, pero ¿cómo encuentras entonces una tan gran proporción? Porque es una gran proporción, o sea, 1/3 es una proporción gigantesca, ¿no? O sea, 1/3 de la población de América Latina, no solo de la parte del sur del continente, que tenga genética judía. Entonces, pues, una de las respuestas es esta, ¿no? Bueno, entonces se persigue a los herejes y a las brujas, pero esto era como para retroceder, ¿no?, y mostrar qué es lo que la Iglesia había hecho, ¿no? Entonces ya había empezado diciendo
claro, se escucha mucho de esta argumentación en la que el catolicismo, al fin y al cabo, la creencia cristiana fue impuesta a espada. Digo, en cierta parte sí, en cierta parte sí. Pero no toda la argumentación es verdad. No toda la argumentación es verdad. Es decir, los primeros siglos del cristianismo, los cristianos fueron los que habían sido perseguidos. Pero ya cuando se construye una institucionalidad eclesiástica que se mezcla con la política, pues ese poder lo mantienen por siglos y luego son ellos los que empiezan a perseguir y a imponer, claro, el catolicismo, ¿no? Pero esto nos lleva quizá pues sí, a la clase de hoy, ¿no? Es decir, durante los primeros siglos hubo mucha gente que fue perseguida y fue perseguida muy déspotamente, ¿no? Es decir, fueron asesinados y tenemos entonces, les voy a poner acá en el chat el nombre. Sí, Bélica, te escucho. Sí, profe. ¿Qué hay de cierto de que se había escrito, bueno, sobre el daño que hizo la Inquisición en España fue mucho mayor a la que hizo en Europa por los protestantes, ya que fueron quienes hicieron una mala propaganda de los reyes cristianos? Y por otra parte, la Inquisición sería como una excusa para ejercer la tortura, ¿verdad? Porque si querían controlar los herejes, tal vez se los pudieran haber hecho encarcelando, metiéndolos a la cárcel. Pero para todo este tipo de castigo había todo un armamento un armamento de tortura. Entonces... Okay. Sí, dale, Bélica, te escucho, sigue. Sí, solo eso. Ok. No, mira, lo primero que mencionas está muy bien porque, a ver, lo que pasa es que ya cuando, bueno, Martín Lutero sale en 1517, ¿no? La Inquisición sale en el siglo XIII. 13, 14, 15, luego viene América Latina, incluso tenemos cárceles de la Inquisición, Cartagena, Perú y México, 3 cárceles de la Inquisición acá. Bueno, entonces... claro, sale Martín Lutero y se empiezan a abrir el espacio para el protestantismo. Luego saldrá Calvino, en Francia con una fuerte influencia en Suiza. Y claro, y luego se abre el espacio para los anglicanos en Inglaterra. No estoy hablando ya del siglo XVI. Y esta influencia ya en el siglo XVII influye mucho a una acusación directa al catolicismo, sí, eso sí es verdad, pero no son los únicos. Aquí como también es importante decirlo, o sea, que yo también sí, o sea, lo he investigado, que la acusación a las exageraciones, a ver, como lo decía antes, no es que la Inquisición no mató, sí mató a la gente, sí, y sí torturó a gente, sí, ya eso hay que dejarlo claro, sí, pero no fue tan grande o tan extendido como pensamos en nuestros discursos actuales, ¿no? Que la Inquisición asesinó a mucha gente, sí asesinó a gente, pero no fue tan grande como lo pensamos. Esta exageración empieza a surgir en el siglo XVII. Y claro, una parte de esta exageración lo hacen los protestantes o algunos protestantes, no todos, pero sí algunos protestantes, sobre todo algunos líderes protestantes, pero no solo ellos, también los hacen los ilustrados. Y acá en el chat había puesto Tertuliano, pero yo ya regreso a Tertuliano después. Voy a poner el nombre de uno de los historiadores más famosos de la Edad Moderna, Edouard Gibbon, que es un historiador francés, creo que es francés. Lo busco rapidito para no equivocarme. No, estoy equivocado, sí. No, es inglés, Edward Gibbon. Sí. Entonces, este historiador, que sale también en la Edad Moderna, en el siglo XVII, también hace una acusación muy fuerte a la Iglesia Católica y todo el desastre, todo el oscurantismo, ¿no? Todos esos 1000 años
donde, bueno, eso es lo que escribirían, ¿no? Todos estos 1000 años donde no hubo ninguna suerte de ningún desarrollo del conocimiento. De hecho, Gibbon es el que escribe que los monjes son o sea, la Iglesia Católica, al fin y al cabo, son los que queman los libros que nos habían quedado de Grecia, los que queman los libros. Eso sale de él. Y también esta exageración de la Inquisición, ¿no? Que luego se coge ya en la época contemporánea, me refiero al siglo pasado, al siglo XX, por lo menos en la primera parte del siglo XX, muchos historiadores cogen los relatos de Gibbon y hacen referencia a ellos para escribir sus nuevos relatos, ¿no? Sobre una Inquisición gigantesca, sobre una época del oscurantismo, que no había ningún tipo de conocimiento y demás. Pero claro, se lo hace como una suerte de acusación a la influencia de la Iglesia Católica como institucionalidad, primero, pero también a la influencia de toda creencia cristiana, porque ya había también el protestantismo, ¿no? Entonces acusan a todos de que es realmente la religión la que no ha permitido que las ciencias avancen, lo cual creo que lo hemos discutido algunas veces, que es mentira eso. Pero resulta entonces que esto sale de los escritos de Gibbon, claro, y también sale de algunos de los líderes protestantes que acusaban a la Iglesia Católica. Ahora, yo decía, es importante conocer esto porque al fin y al cabo lo que escuchamos ahora contemporáneamente, y esto es importante también decirlo, se escucha sobre todo de gente que está muy relacionada con el marxismo. Esto no es una clase de marxismo, pero lo menciono ahí, porque el marxismo obviamente cierra todo tipo de espacio para la creencia en Dios. Por eso los marxistas tienden a ser ateos, ¿no? Hay marxistas que son cristianos, sí. Eso es toda una contradicción, pero no es parte de nuestra clase, a menos que alguien me pregunte por qué, pero no es toda una contradicción, porque el marxismo es ateo. Entonces encontrarás muchos marxistas que son ateos. Y claro, como toda esta imposición ideológica, te encuentras que una gran parte de la izquierda es marxista. Y como es marxista, entonces critica todo lo que tenga que ver, no solo con el catolicismo, sino todo lo que tenga que ver con la religión en sí, ¿no? Entonces, todo lo que es religioso, hay una crítica ahí que es muy fuerte, pero esta crítica entonces se basa en historiadores que exageraron los eventos que sí pasaron. No es que no pasaron, sí pasaron, pero hubo una exageración importante, y esa exageración importante luego se lo toma como que hubiese sido un hecho real, ¿no? Alguien que ha criticado, lo voy a poner acá también en el chat, alguien que ha criticado mucho lo que algunos de estos historiadores han hecho, es otro historiador inglés que se llama Tom Holland. De hecho, déjenme lo muestro acá porque él sí está vivo. De hecho, no es viejo, es joven. Bueno, digo viejo. Tom Holland no es por cierto, no es el actor, no es de Spider-Man. Sí, acá está. Lo voy a compartir para que lo vean. Bueno, Tom Holland es uno de los historiadores más reconocidos que en la actualidad. Pues acá está, ¿no? Ha estudiado en Cambridge University, en Queen's College, que son universidades de lujo. En este libro, este es el libro más importante que uno puede leerlo de este tema, ¿no? El Dominion está acá. Entonces, Tom Holland argumentará que lo que dice Gibbon y esto de lo que se cree que hizo la Iglesia Católica no es que no pasó, sino que no es tan cierto las historias que salen desde el siglo XVII y luego las historias contemporáneas de la primera parte del siglo XX. Ya la segunda parte del siglo XX, no solo él, sino otros historiadores criticarán mucho esto,
y lo criticarán porque no es verdad, ¿no? Pero al fin y al cabo, vamos a ver, lo que sería importante entender es que todavía, y sobre todo en América Latina, porque, bueno, voy a dejar de compartir esto. Todavía, pero sobre todo en América Latina, tenemos a gente que no es historiadora, pero que sí es muy dada a la sociología y a la política de izquierda, que seguirán tomando la misma discursiva para atacar a la Iglesia Católica. Y yo, como he dicho, no tengo ningún negocio con la Iglesia Católica, porque no soy católico, pero hay que defender la verdad, ¿no? Y la verdad es esta, es decir, la Iglesia Católica sí persiguió a la gente, sí persiguió y lo persiguió de forma brutal a la gente, pero no las exageraciones que escuchamos ahora. Y estas exageraciones, sobre todo, de personas que quieren destruir la institucionalidad o cambiar la institucionalidad católica, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, cambiarla para sus propósitos, hacer una iglesia católica que sea marxista o una iglesia católica que tenga que ver poco con la fe y mucho con la política, ¿no? Eso es Bélica. No sé si querías preguntar algo más. No, profe. Gracias. Ok. Entonces, les estaba mencionando, vamos a regresar, yo lo había ya escrito en el chat, a Tertuliano, ¿no? De personajes importantes, porque Tertuliano escribe, esto es en el siglo III, no, perdón, siglo IV, ¿no? Tertuliano escribe sobre los mártires de la Iglesia, es decir, él hace una narrativa bibliográfica de todos los mártires de la Iglesia, bueno, no de todos, pero de los más importantes mártires de la Iglesia de los primeros siglos de nuestra era, ¿no? Siglo I, II y III. Él escribe, de hecho, muchos de las narrativas bibliográficas de los mártires, ¿no? Entonces, por él sabemos cómo algunos de las primeras generaciones de los cristianos habían sido asesinados. Ahora, es importante saber que la historiografía sobre todo ya de la Edad Media, se enfoca en la Iglesia Católica, ¿no? Porque la Iglesia Católica tiene ya su poder y empieza a crecer como poder, aunque, claro, Tertuliano vivió antes de toda esta institucionalidad fuerte y mezclada con la política, pero es importante saber esto porque uno dirá, pero ¿por qué no hay historiadores que no sean cristianos o que no sean católicos? No, sí lo sabían, pero eran minúsculos, no eran importantes, ¿no? ¿Y por qué no eran importantes? Porque la Iglesia Católica, pues, abarcaba una gran parte del quehacer de la vida, de la vida comunitaria, ¿no? Entonces, vamos a ver, solo ponerlo como ejemplo. Yo recuerdo que mi abuelita me contaba que ellos le despertaban a mi abuelita que tenía 5 años, la despertaban a las 4 de la mañana para ir a la iglesia, ¿no? Ibas a la iglesia, escuchabas la misa de 1 hora, y además que, bueno, pues creo que duraba un poco más, pero además que era en latín la misa, y el cura no es que veía a los feligreses, sino es que veía al altar, ¿no? Como una suerte de reverencia al altar, con espalda a los feligreses, en latín, a las 4 o 5 de la mañana, con el frío de Riobamba o en el frío porque mi abuelita era de Ambato, con el frío de Ambato, ¿no? Y entonces creció en esta vida culturalmente católica, ¿no? Y además que ibas a la iglesia y era como una reverencia de no solo los domingos, sino de todos los días, ¿no? Entonces, esto como para contexto, para entender, porque uno podría pensar, pero ¿por qué solo hablamos del cristianismo? ¿Por qué solo hablamos del catolicismo? Porque resulta que en la Edad Media ese era el tema, ¿no? Entonces, ya cuando nos vayamos a la Edad Moderna, hablaremos, o sea, seguiremos hablando todavía de religión porque hay una influencia importante, pero ya no tanto como ahora, porque uno, como digo, podría pensar, pero pareciera que esta clase es historia de la iglesia. No, lo que pasa es que en la Edad Media
el catolicismo era todo. No podías salirte de ahí. O sea, no es que no podías. O sea, hay historiadores, hay muy minúsculos que no son católicos, pero resulta que estos historiadores pues son muy poquitos. Por ejemplo, uno de los que nosotros sí hemos mencionado aquí en la clase, Josefo, ¿no? Josefo no es católico ni es, bueno, el protestantismo sale mucho después. Es judío, ¿no? Y Josefo escribe quizá una de los tratados más importantes de la historia de los primeros siglos. A Josefo se lo estudia muchísimo. Nosotros ya hemos mencionado en clases pasadas que a Josefo se lo acusa porque la Iglesia Católica después había tomado algunos de los escritos de Josefo y había introducido frases para decir que Josefo admitía la divinidad de Jesús. Pero ahora se conoce muy bien dónde están esas frases, qué fue lo que se añadió y por qué se añadió. Se lo conoce muy bien. Entonces, y Josefo, si uno quita esas añadiduras, Josefo sí habla de la vida de Jesús, no habla de su divinidad, de hecho critica su divinidad, pero sí habla de la vida de Jesús, y no solo de Jesús, habla también de la vida de los judíos, ¿no? O sea, ahí tienes un historiador que no es católico ni es protestante, sino que sale de toda esta tradición. Ahora, también es como ahí de Josefo, si es que uno quiere, porque ya hemos visto de Josefo, pero detenernos ahí un segundo. Josefo escribe, por ejemplo, una de las cosas importantes que nos resultan ahora de Josefo es que Josefo había escrito sobre una comunidad que era muy poco conocida durante... Ruth, pregunta. Ok. Decía, una de las comunidades que muy poco se conocía en los primeros siglos, ¿no? Que era la comunidad de Qumran. ¿Y por qué nos resulta ahora importante la comunidad de Qumran? Porque en 1947 se descubren los rollos del Mar Muerto. ¿Y dónde se descubren estos rollos? Ya les voy a explicar qué significa esto. Pero estos rollos del Mar Muerto se descubren, déjenme les comparto acá, se descubren en un lugar que se llamaba Qumran, ¿no? Y entonces estos rollos del Mar Muerto, acá los estoy presentando, se los descubren en cuevas. De hecho, creo que son 13 cuevas que se los descubren desde 1947 hasta el 56, 58, por ahí, pero creo que son 11 años, de hecho, también, que se descubren todas estas cuevas. Esto fue en 1947, como digo, hasta el 58, y cuando ven la relación de estos rollos del Mar Muerto, resulta que estos rollos del Mar Muerto, todas estas cuevas están en Qumran. Y se encuentran todos los manuscritos de la Biblia hebrea, es decir, del Antiguo Testamento, excepto dos. Creo que el que no se descubrió fue el de Nehemías y el de Ruth. Estos dos no son parte de este descubrimiento, pero el resto de los manuscritos sí están ahí. Y entonces esto fue como extremadamente importante porque por un lado, vamos a ver, pues esto fue un impacto importantísimo, porque por un lado corrobora que lo que se tenía del Antiguo Testamento es lo mismo que lo que se tiene ahora. Y se deja de lado todas estas versiones de que en el tiempo esto cambia y que los escritores son humanos, entonces por ello debe cambiar, entonces lo que tenemos ahora no es fidedigno, bla, 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 bla. Pues no, los manuscritos que se tenían ahí, y estos manuscritos, por cierto, datan del primer siglo, o sea, del siglo de Jesús, del primer siglo de nuestra era, ¿no? Entonces, resulta que son 99.9% iguales a los manuscritos que tenemos ahora. Hay cositas chiquitas que cambian y en eso, pues, muchos de los historiadores de la Edad Antigua, sobre todo del cristianismo, se han puesto a estudiarlos y entonces sí resulta que hay cosas que no son o que
cosas pequeñas en las que se han añadido o que se han retirado, pero que no cambia la mayor parte, como digo, el 99% de la escritura no la cambia, ¿no? Y entonces, yo, bueno, acá está, déjame ver, tenemos aquí a Wikipedia a ver qué dice. Pero, ¿por qué es importante? ¿Por qué le estoy mencionando esto? Porque Qumran, entonces, estos manuscritos se escribe acá también. Así se escribe Qumran, ¿no? Para los que quieran saber. Estos manuscritos que se escriben en Qumran, muy poca gente sabe qué era Qumran, ¿no? ¿Qué es Qumran? Entonces, uno de los pocos que escribe de Qumran es Josefo. Entonces, Josefo retoma tiene entonces una importancia especial porque se retoman los estudios de Josefo para saber qué era Qumran. Y entonces en los escritos de Josefo se sabe que Qumran era una comunidad que era completamente religiosa, que vivía al oeste de Jerusalén, como a 15 kilómetros de Jerusalén, y que era, es decir, todos los que vivían en Qumran se dedicaban al estudio de la palabra, o sea, me refiero del Antiguo Testamento, a la reproducción del Antiguo Testamento, es decir, habían escribas, y a la oración y la penitencia. Eso es lo que hacían. Y también, claro, se tenía un poco de comercio ahí para sobrevivir y todo, pero déjenme ver si es que yo lo puedo, no sé si es que puedo entrar a alguna de estas excavaciones. Bueno, les voy explicando porque me voy a demorar hasta encontrarlo. Pero entonces lo que se ha descubierto es, si ustedes ven acá, ¿no es cierto? Estas eran como cámaras, ¿no? Pero en estas cámaras, que habían varias, ¿no? Creo que es 50 y pico de cámaras. Entonces se encuentran muchos tinteros. Por ejemplo, en una de las cámaras se encuentran muchos tinteros. Y resulta que la cantidad de tinteros que encuentran en esta cámara es mucho mayor que la cantidad de tinteros que encuentran en Jerusalén, por ejemplo, en el mismo siglo. Y esto es Qumran como una ciudad muy chiquitita, ¿no? Entonces se encuentran en una sola cámara muchos más tinteros que lo que encuentran en todo un siglo en Jerusalén. Y entonces, y además que encuentran ahí varios rollos, y bueno, la conclusión era obvia, que o sea, a lo que se dedicaban era a reescribir, no a reescribir, sino a copiar los manuscritos bíblicos, ¿no? Entonces se los copiaba, y además que la estructura de la copia de los manuscritos era muy, muy específica, ¿no? Es decir, se copiaba letra por letra, ¿sí? Y se tenía un específico número de letras de forma horizontal y de forma vertical. Si te equivocabas en una de esas letras, no es que borrabas la letra o ponías ahí cualquier cosa y escribías la letra que debía ser, sino que todo el pergamino se eliminaba, ¿no? Y como se eliminaba todo, tenías que volver a escribirlo otra vez. O sea, por eso las versiones que tenemos ahora del Antiguo Testamento son tan cercanas a las versiones que se encuentran en Qumran por esta forma de copia, ¿no? De las escrituras. Y entonces resulta que, como decía, si te confundías en una sola letra, todo se destruía y volvías a escribir de nuevo. Y entonces Josefo tiene una importancia especial desde la mitad del siglo XX por esta y otras razones, ¿no? Pero esta sobre todo, es decir, porque se encontraron los rollos del Mar Muerto. Pero bueno, yo decía, hablábamos de Josefo como un ejemplo para decir, bueno, Josefo no es católico ni es cristiano, pero ya después en los otros siglos, claro, lo que vamos a ver que son historiadores que hablan del catolicismo, ¿no? Entonces tenemos a Tertuliano. Entonces Tertuliano hace una narrativa de los mártires de los primeros siglos y luego, voy a ponerlo también acá en el chat, San Cipriano de Cartago. A ver, lo pongo acá para que lo vayan anotando, ¿no? Si quieren,
De hecho, lo voy a poner acá en el Google. Sí, ¿quién habló? ¿Adrián? ¿Alguien habló? Estoy imaginando cosas. Ok. Sí, me estoy imaginando cosas. Vamos a ver. Escuché a alguien hablar. Seguro era el Jonathan que nos está molestando. Ya encontró computadora y encontró... Ya. Ok, escuchemos. Acá está, no solo quería mostrarles, ¿no? San Cipriano de Cartago, que también hace lo mismo que Tertuliano, escribe historia de la iglesia, escribe historia de los mártires, y hace, de hecho, empieza a hacer una lista de los mártires de la iglesia. Y voy a poner acá. Después de él se encuentra, bueno, esta lista tiene la que les voy a presentar. Son de hecho dos listas. Se supone o se cree que San Cipriano, bueno, que Tertuliano escribió una parte, San Cipriano escribió otra parte y que luego monjes en los siglos posteriores, hasta el siglo V, siguieron escribiendo o sea, recopilando la lista de los mártires y la siguieron escribiendo, ¿no? Entonces tenemos dos, voy a poner acá, ojalá la puedan ver, dos listas, ¿no? La primera es esta lista, espero que sí la vean, ¿no? Esto es en latín, Depositio Martyrium, que sería el repositorio de los mártires, ¿no? Y esto, como digo, o sea, se cree que una parte la había escrito Tertuliano, que otra parte, Tertuliano, por cierto, con los mártires, sobre todo de África, del norte de África, ¿no? Porque cuando, claro, ya van los mensajeros, los evangelistas, van sobre todo a Oriente, o sea, Medio Oriente, y pasan de ahí a África. Entonces, por eso podemos encontrar que hay muchos mártires en África, ¿no? Y entonces, como decía, muchos creen que una parte de esta lista la escribió Tertuliano, que otra parte la escribió San Cipriano de Cartago, y que luego otros monjes, sin saber exactamente quiénes, y que otros monjes la siguieron actualizando. Esto está en Oxford, mira. Déjame ver si es que podemos hacer algo aquí. Y entonces esta es una de las listas, ¿no? Ok. Y les voy a escribir acá también. Entonces el Depositum Martyrum, que es el repositorio de los mártires, y este es el Depositio Episcoporum, que es el repositorio episcopal, aunque también hay lista de mártires acá. Bueno, déjame ver si es que quizá encontremos algo. Bueno, mira, esto de acá, si ustedes pueden ver lo que se llama el cronófono, claro, la fecha está bien, cronófono de 354. Este es una suerte de biblioteca escrita, ¿no?
porque hay muchos escritos de los primeros siglos, incluyendo estos dos repositorios, ¿no? El Deposito Martyrium y el Depositorio Episcoporum, ¿no? Entonces, y todos estos dos repositorios juntos, más otros escritos, se lo conoce como el cronófono. Déjenmelo ahora acá. Cronófono de 354. Mira, acá está, ¿no? Ojalá lo estén viendo. Lo estoy aquí. Lo estoy poniendo, lo estoy resaltando, ¿no? El Depósito Episcoporum y el Depósito Martyrium. Y claro, hay otro tipo de escritos acá, pero esta es como una biblioteca escrita, ¿no? Esto es del 354. Ok. Entonces, tenemos ahí una gran parte de la historia de la iglesia, de los mártires de la iglesia, para los primeros siglos, ¿no? Déjenme lo pongo acá, voy a poner otro nombre en el chat. Ahí está, ¿no? Furio Dionisio Filócalo. Él es el que recoge, y él también escribe una parte del cronófono, ¿no? El cronófono, bueno, yo lo escribo también para que lo tengan. El cronófono del 354. Está ahí. Ok, de hecho, Furio Dionisio Filócalo fue calígrafo del Papa Damaso, ¿no? Del siglo IV. El primer papa, de hecho, es el Papa León, si no sabían. Y la tradición papal sale desde él, ¿no? Lo que se llama la doctrina petrina, que quiere decir, esto no había antes, esto se cree en el siglo IV, que todos los papas salen de la referencia directa de Pedro. Pero claro, Pedro fue uno de los líderes de la iglesia, pero no fue el único. Luego estuvo Santiago, estoy tratando de recordar, bueno, hubo otros líderes también, pero Pedro no era el único. Pero la doctrina petrina, que quiere decir que todos los papas salen de Pedro, o por lo menos de la tradición de Pedro, y sale con el Papa León. ¿Quieren que les muestre Juan Blas? Acá está. A ver. Voy a mostrar. Ahí está el Papa León, el Magno, ¿no? Claro, mira, siglo IV, de 440 a 461. El primer papa apodado el Grande. Está más cercano para que lo vean. Bueno, acá sale el León XIII también, ¿no? Pero eso no nos interesa, es León I. Bueno, les decía, bueno, esto solo para mostrarles. León I, el Magno. Bien, en la doctrina petrina entonces habla del Papa León, ¿no? Esta suerte de pensar de que todos los papas salen de la tradición de Pedro. Y bueno, entonces ya cubrimos la primera parte de la mitad del primer milenio, y voy a referirme ya a la segunda parte del primer milenio de la Edad Media, y donde también ya ahora sí es abundante, me refiero a abundante a que la tradición católica ya es abundante y extendida en la mayor parte de la historiografía, ¿no? Se escribe esto no se sabe muy bien quién escribió, pero voy a poner el nombre de acá, se llaman Crónicas Anglosajonas.
pongo en el chat para que lo vayan anotando, ¿no? Las crónicas anglosajonas son una colección de narraciones históricas del pueblo anglosajón, es decir, de Inglaterra, ¿no? Pero ¿por qué es muy importante esto? Porque cubre una época, cubre un largo periodo de tiempo, cubre desde el año 60 después de Cristo hasta el siglo XI, ¿no? Y no es que fue escrito por una sola persona, sino que lo escribieron varias personas. De hecho, se cree, porque estas crónicas fueron descubiertas dentro de algunas iglesias del primer milenio, que fueron escritos por monjes. Entonces, ahí está, ¿no? Ese es otro, como otro ejemplo, ¿no? No es que los monjes destruían todo y hacían, no, los monjes eran muy académicos. Entonces, los monjes habían escrito, y como digo, no es uno solo, sino muchos, varias crónicas. Crónicas es como cuando uno escribe crónicas, cuando uno escucha crónicas, es una narrativa cronológica de los hechos, ¿sí? Entonces, escriben crónicas sobre el pueblo anglosajón, como digo, desde la década de los 60, desde el primer siglo hasta el siglo XI, ¿no? Y entonces se los encuentra en algunas de las iglesias del primer milenio. Se cree entonces que una gran parte de lo que se escribió en estas crónicas se los escribió durante el reinado de Alfredo el Grande. Voy a poner acá en el chat. Que que la mayor parte de estas crónicas se las escribe durante el reinado de Alfredo el Grande, ¿no? Además que se hicieron múltiples copias que se distribuyeron en diferentes monasterios en Inglaterra, donde también se iban actualizando. Entonces, estas copias tienden a ser un poco diferentes, y sobre todo en la parte última, porque cada una de estas copias iban siendo actualizadas por diferentes monjes en diferentes partes de Inglaterra. De todos estos, nos ha sobrevivido, porque son 11 manuscritos, ahora tenemos solo 9. Las otras posiblemente desaparecieron o no se sabe dónde están. A ver, de hecho, tenemos acceso. Yo había acá copiado. Tenemos acceso electrónico a uno de ellos. Creo que son a 7 de ellos, de hecho. Acá está. Ya lo tengo. No, si es que alguien lo quiere ver, acá está el link. Y ya les comparto la pantalla. Entonces, creo que son a 7 de estos manuscritos. Tenemos acceso electrónico en la Biblioteca Británica. Así que podemos ver alguno de ellos. Y claro, lo que pasa con el inglés, como lo que pasa con el español, es que es muy diferente, ¿no? El castellano del siglo X, onceavo o doceavo es muy diferente al castellano que tenemos hoy, ¿no? Y entonces, por ello van a ver que cuando uno intenta leer incluso los escritos, por ejemplo, que se hacen del siglo pasado, nada más, del siglo XIX, resultan ser difíciles de entender porque nuestro uso del lenguaje es diferente actualmente, ¿no? Bueno, que solo una copia. Ok, estamos en las crónicas, ¿no? Acá tenemos otros documentos, por cierto, que son también históricos, y si ustedes pueden ver, va desde el año 1000, mira, y están ya digitalizados, o sea, uno lo puede ver. A ver si es que podemos tener algo acá.
Déjenme les presento esto que está interesante. El que nos interesa está acá. Ah, mira, lo puedes imprimir también, o lo puedes bajar. Transcript. Ah, mira, que acá ya está escrito en el idioma contemporáneo, ¿no? Mira. Bueno, no sé si es que realmente nos permitan bajar todo, porque veo que solo es una hoja. Y son 9 manuscritos al fin. Pero bueno, habrá que verlo. Habrá que verlo. Ya. Dejemos de compartir esto. Bueno, entonces esta es parte de nuestra historiografía, ¿no? Es decir, de parte de nuestra clase, lo que debemos saber. Es decir, la segunda mitad ya de la segunda mitad del primer milenio, entonces nos encontramos con las crónicas anglosajonas, ¿no? Son esta suerte de pensar en la historia del pueblo anglosajón, o sea, del pueblo inglés, desde el primer siglo hasta el siglo XI. Y quizás sean la fuente histórica más importante de Inglaterra del primer milenio. O sea, desde el Imperio Romano, como digo, hasta el siglo XI, ¿no? Y digo, es importante porque ya después, o sea, lo que pasa es que tenemos mucha historiografía de lo que estaba pasando en Roma, mucha historiografía de lo que está pasando ya con la Iglesia Católica, pero muy poca historiografía de lo que está pasando en los otros pueblos, ¿no? Es decir, en las poblaciones que no están siendo influenciadas por el catolicismo. Y como no hay muy poca historiografía, resulta que estos pequeños recuentos que tenemos son importantes porque es lo único que tenemos. Después, ya en el siglo XII, o ponerlo también en su chat, tenemos a Martín de Troppau. Déjeme. No he puesto acá las fechas de su vida. Murió en 1278. No se sabe exactamente cuándo nació. Bueno, Martín de Troppau escribe una famosísima obra que se llama La Crónica de los Papas y los Emperadores. Bueno, lo pongo en el chat también. En esta crónica hace una lista de los eventos más importantes de cada papa y emperador de la Alta Edad Media. Esto es importantísimo. A ver si es que puedo encontrar el libro. No intenté encontrarlo. Déjenme ver si lo podemos encontrar. No creo que está disponible. No está disponible. Bueno, de todas maneras, él hace esta famosísima obra donde hace una cronología de cuáles fueron los eventos más importantes detrás de cada papa y de cada emperador. Y esto es muy importante, sobre todo para la historia de la Iglesia, ¿no? Se lo considera como uno de los autores más leídos dentro de la Edad Media. Claro, en la Edad Media no había todavía la imprenta, entonces lo que se hacía era copiar los manuscritos, y esos manuscritos entonces no es que una persona individual la podía comprar, bueno, porque eran muy caros, o sea, digo, no es que sea imposible, pero eran muy caros, entonces compraban y eran comunidades, ¿no? Entonces muchos de estos manuscritos iban a comunidades o iban a iglesias, a monjes, y subían, o sea, era esencial para la educación eclesiástica, ¿no? Entonces se cuenta que sus manuscritos llegaron a Inglaterra, llegaron a Praga incluso,
¿no? Y que fue extensamente leído en Italia, Francia, Alemania. Y con él terminamos entonces ya nuestra Edad Media. De hecho, ¿no? O sea, hay otros autores, claro, que no son tan importantes porque lo que les mencionaba, ¿no? Los principales historiadores, porque estamos viendo la historiografía en este momento, los principales historiadores de la Edad Media, pues obviamente van a hablar de la Iglesia y van a hablar del catolicismo, ¿no? Entonces, los principales son católicos o son religiosos, exceptuando quizá los primeros que vimos del Imperio Romano, ¿no? Es decir, Tácito o Josefo, ¿no? Que resulta que son romanos o son judíos, pero no son católicos, pero ya desde la segunda o tercera siglo de nuestra era. Entonces, claro, la mayor parte de los historiadores son católicos y por ello, entonces, la mayor parte de la historiografía que tenemos resulta ser que es de la Iglesia. Entonces, con ellos terminaríamos nuestra Edad Media, o por lo menos esta parte de la Edad Media, ¿no? Ya la próxima clase nos metemos a la Edad Moderna y los principales historiadores de la Edad Moderna, y luego finalmente de la Edad Contemporánea, y luego de eso vamos a una parte que creo que les va a gustar muchísimo, bueno, creo que les va a gustar mucho, que es la parte de las escuelas de la historia, es decir, cuáles son las escuelas de cómo escribir historia, y cómo podemos entender entonces la teoría de la historia, y ahí vamos a ver algunas de las escuelas que será quizá la parte más importante de este segundo parcial, porque es ya entender cómo se hace historia y cómo ustedes podrían hacer historia. Es decir, cuáles de estas escuelas les puede interesar para hacer historia, porque hasta ahora lo que hemos visto es como quizá 2 o 3 escuelas chiquititas indirectamente, ¿no? Una escuela bibliográfica donde se escriben bibliografías, otra escuela cronológica donde se escribe solo como cronológicamente los eventos, y quizá otra escuela que es por temas, ¿no? Es decir, temas como los mártires. Pero hay muchas más. Entonces, eso es lo que veremos la segunda parte o sea, quizá la última parte ya de nuestra clase. Entonces, con esto terminamos la Edad Media. Yo quisiera escucharles, a ver si tienen alguna pregunta de la Edad Media o de lo que hemos visto hoy, lo que hemos visto hasta ahora, o algún comentario. Yo tengo una duda que es algo así como una curiosidad. Sí, Ricardo. Buenos días. Buenos días. Si la mayoría de los archivos que tienen el Archivo Nacional de los países en los que hubo gran influencia de la Iglesia Católica pertenecían a la misma iglesia y formaron parte posteriormente, cuando ya se convirtieron en Estados-naciones, porque no veo otra forma en la que pudieron conseguir esos archivos de aquella época. Sí, creo entender tu pregunta, Ricardo. O sea, claro, la mayor parte de los archivos, y de hecho los archivos históricos más importantes que tenemos, vienen de la Iglesia. Ahora, muchos de estos archivos han sido donados a los gobiernos, ¿no? O sea, por ejemplo, algunos de los archivos jesuitas han sido donados a los gobiernos. Entonces los gobiernos tienen estos archivos ya como archivos nacionales, ¿no? Los mantienen como archivos nacionales. Pero sigue habiendo una gran porción de los archivos históricos que siguen estando en parte de la Iglesia y siguen estando dentro de los recintos eclesiásticos, ¿no? Aquí mismo en Riobamba, si uno quiere saber una gran parte de los archivos históricos de la ciudad, tiene que ir a la curia, ¿no? Y la curia, porque... Y esto, a ver, creo que nos enfrenta quizá a 2 problemáticas interesantes, ¿no? La primera, saber o sea, ¿por qué sabemos algo de historia de nuestra ciudad o por qué sabemos algo de historia de nuestro país? Porque la Iglesia se dedicó también, por lo menos la parte académica, a
a escribir sobre la historia, a investigarla, a analizarla y tenerla como bagaje cultural, ¿no? Entonces, me parece a mí que o sea, el aporte que ha hecho la Iglesia es un aporte fundamental, ¿no? Un aporte muy importante. Porque si no hubiese la Iglesia, los archivos se nos reducirían, pero drásticamente, y sabríamos muy poco de cómo era nuestra historia como ciudad o cómo era nuestra historia como país. Uno dice, pero sí hay otros, sí hay, pero la mayor parte están estuvieron dentro de los archivos eclesiásticos, ¿no? Entonces, claro, cuando uno va a Quito, el Archivo Nacional, una gran parte del Archivo Nacional fueron donaciones de la Iglesia, ¿no? Y tenemos entonces también los otros archivos que siguen siendo archivos de la Iglesia, ¿no? Claro, la segunda problemática quizá es el acceso, ¿no? Porque cuando es un archivo público, el acceso es a todos. Entonces, si tú vas allá, puedes accederlo sin problema. Pero cuando el acceso se mantiene todavía como un acceso eclesiástico, hay un problema, porque la iglesia o el que esté a cargo te tiene que dar el permiso para entrar a esos archivos. Y si no tienes el permiso, pues no los puedes revisar. Y eso sí es un problema, ¿no? Porque dice, pero eso es de toda la humanidad. No sé. Digo, no sé, porque si la iglesia es la que escribió y la iglesia le pertenecen esos archivos, pues tienen la autoridad de decir quién sí o quién no. Ahora, no pudiese proponerlo de otra forma también, ¿no? ¿Por qué van a decir que no? Bueno, resulta que también nos encontramos con todo tipo de personas y personalidades. Hay gente que, o algunos de estas personas que trabajan en la iglesia o incluso que son curas o hermanos o lo que sea, pues se levantan con pie izquierdo y no te dejan entrar y no quieren dejar entrar a nadie porque además, como digo, pues, terminan siendo privados, ¿no? Pero eso, no sé si respondo a tu pregunta, Ricardo. Sí, gracias. Ok, Ricardo, gracias. Sí, Carmita. Pero no debería ser como así como accesible para todos. Y como que crea un hermetismo y crea más, ¿cómo se diría? Como más misterio, no misterio, escepticismo, porque por ejemplo nosotros estamos estudiando, pero no sé si de pronto porque estamos estudiando nos dejarían, pero si una persona así común quiere leer, no sé. O sea, yo considero que debería ser accesible a todos, independientemente de la ideología o religión que tenga. No, claro, Carmita, pero el problema es esto, ¿no? Mira, ponlo desde este punto de vista. Supongamos que tú tuviste un tatarabuelo que le gustaba escribir historia y escribe la historia de la ciudad. Y resulta que tu abuelo también escribe historia y lo juntan también con lo que había escrito tu tatarabuelo. Y resulta que tu papá también escribe historia y también es parte del archivo. Y son archivos importantes de la ciudad porque recogen historias importantes de la ciudad. Pero al fin y al cabo son tuyos, Carmita. O sea, al fin y al cabo la propiedad es tuya. Entonces viene, por ejemplo, viene un estudiante de la UNACH y te dice, quiero revisar esos archivos. Pues al fin y al cabo es tu potestad decir sí o no, porque son tuyos, ¿no? Entonces uno dice, pero ese es un bagaje cultural de la historia. Sí. O sea, le podrías proponer a esta persona que done esos archivos, que bien lo podría hacer, pero si no los quiere donar, no lo puedes obligar, a menos que estés en una dictadura, claro, y en la dictadura, pues, y de hecho en las dictaduras es donde más se pierden archivos. Porque las dictaduras resulta que hay cosas que no les gustan y empiezan, como tienen todo el poder, empiezan a borrar archivos. Pero entonces, este es el problema, Carmita, es decir, bueno, pues la mayor parte de archivos ya son públicos, pero si hay todavía una porción importante que resulta ser todavía propiedad de la iglesia. Pero la iglesia normalmente sí da la entrada a personas. De vez en cuando se niega, sí, de vez en cuando, sobre todo cuando tiene la presunción de que esos archivos se puedan destruir o se puedan dañar
o no tengan el cuidado debido, porque los archivos deben ser cuidadosamente manejados. O sea, tú para ir a un lugar de archivo tienes que ir con guantes y con mascarilla. Y eso no porque estábamos en el COVID, eso desde siempre. Los archivos tienes que ir así. Si no tienes nada de esto, no te van a permitir entrar. Y resulta que incluso hay algunos archivos que no te permiten ni tomar fotografías porque daña el papel si tienen flash. Entonces no te permiten ni tomar fotografías a veces. Pero la problemática sigue siendo a la finaleza, ¿no? O sea, no digo que la iglesia pues haya tomado la decisión de que nadie entra a sus archivos jamás. De hecho, la mayor parte de las personas entra casi siempre. Pero si hay una presunción de que algo puede pasar con esos archivos, no te van a dejar entrar. Y a la final es su potestad, Carmita. A menos, como digo, de que estés en una dictadura. En una dictadura sí puedes hacer lo que quiera, matas al que quiera, desapareces al que quiera. No sé si quieras comentar algo más, Carmita. Sí, quedó un poco más claro. Algo también, por ejemplo, hay un curso en la tarde en el municipio que están dando sobre la historia del escudo. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede acceder a esos archivos? Que también, hablando de una manera, yo sé que no viene el contexto de su materia, pero es algo de la historia. Bueno, si es que estás en el curso, acércate entonces al que esté dando el curso y pregúntale cuál es el procedimiento para encontrar los archivos sobre el escudo. Porque claro, hay archivos, no son muchos, pero sí hay archivos que están en el municipio. Hay algunos archivos también que están en la Casa de la Cultura y que se los puede ingresar sin problema, pero pregúntale, Carmita, pregunta al que esté dando el curso, ¿no? Profe. Sí, Milena. Entonces, ya que mencionaron eso del escudo, un día fuimos al museo de la ciudad, me parece que es, y es como ponerlo de ejemplo de que como el municipio tiene la potestad de mostrar el escudo o no, y sería un ejemplo más o menos, porque en el museo no está el escudo verdadero, sino una copia más o menos para que observen cómo es el escudo, y dijeron que el verdadero escudo está resguardado en el municipio. Sería algo así más o menos, que tienen la potestad de mostrar o no por varios factores de si se dañan o alguna mala manipulación. O sea, en el caso del municipio es parte del sector público y debería estar abierto al público, pero como es todavía parte pública y sí debe estar acceso a todos, no quiere decir que no tenga sus restricciones y sobre todo con material que es muy sensible. Entonces, incluso en la parte pública pueden poner sus restricciones porque tienen miedo a que el material, como es demasiado importante, pueda dañarse. Eso también puede pasar. Entonces, por ejemplo, obras de arte, ¿no? Las obras de arte importantes que se encuentran en Europa, por ejemplo, del siglo XII o XIII, o sea, aunque pueden ser parte que estén dentro de un museo público, no necesariamente te las permiten ver. Y a veces, cuando sí te las permiten ver, entras con todas las restricciones. O sea, no puedes entrar con cámara fotográfica. Están siempre alejados con varios filtros como ventanales, o sea, tienes ahí como ventanales y varios filtros de ventanales para que no entre la luz solar. Entonces tú los ves como a 10 metros y una obra, entonces que tiene 2 metros a 10 metros, resulta que ya ves muy poquito. Pero esas son las restricciones. Entonces si uno dice, pero quiero ver, pero ¿cómo puedo acceder para ver? Muchos de los museos ya tienen digitalizados sus obras. Aquí en Ecuador todavía estamos lejos de eso. Ahí tenemos una cantidad gigantesca de archivos que no son digitalizados, entonces estamos lejísimos de estos avances. Pero claro, en Europa sí, en Europa tienes una gran parte digitalizada. Entonces, si es que quieres ver la obra, te la muestran digitalizada, incluso la puedes bajar y la puedes ver con todos los detalles digitalmente, pero
no tienes acceso físico, ¿no? O sea, incluso en el sector público, aunque en teoría podríamos decir que tienes acceso, como son obras tan importantes, hay muchas restricciones. Milena. Listo, gracias Milena, y gracias por los comentarios. Ojalá les haya parecido importante esta clase. Y si no hay ninguna otra pregunta, nos despedimos. Ok, eso es todo, chicos. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Cuídense. Hasta luego, Lisa. Pase bien. Hasta luego. Luego.